Muy bien, bienvenidos gente a esta clase complementaria de nuestra materia, Derecho Sucesorio. Y en la clase de día de la fecha vamos a proseguir con los temas de la unidad número 9. ¿Sí? Veníamos hablando acerca de la sucesión intestada. ¿Sí? Sabemos claramente por todo lo que venimos estudiando a lo largo del año que a una sucesión en concreto que se abre, ¿sí? A una sucesión que se ha disparado la apertura de la misma, o bien arribamos por llamamiento legal, precisamente nuestro objeto de estudio de esta unidad, es decir, la sucesión ab intestato, la sucesión intestada, o también puede que llegue el sucesible por llamamiento expresado por el propio testador, ¿sí? En su acto de última voluntad. Esto es su testamento. Bueno, vuelvo a compartir placas. Vamos a mostrar esquemáticamente qué aguas estábamos navegando desde lo metodológico en la unidad número 9. ¿Sí? Vean, les comparto el programa de la materia. Unidad número 9, sucesión intestada. Comparto allí la placa del programa. Y lo vemos allí en pantalla principal. ¿Está? La, la clase precedente, sí que fue anterior inclusive a la que hemos tenido en la última, porque en la última clase presencial recuerdan que hemos visto ya la unidad número 12, ¿sí? Con la introducción de la sucesión testamentaria. Les decía, en la clase de 2 semanas atrás, ¿sí? Previa inclusive al receso, habíamos tratado la parte inicial de la unidad número 9. ¿Sí? Ven esto de sucesión deferida por ley, ¿sí? Esto del régimen imperativo como supletorio. ¿Sí? Recuerdan que empezamos a plantear distintas reglas de las sucesiones intestadas en el derecho nacional. ¿Sí? Y una de esas primeras reglas que planteamos es que las sucesiones intestadas se acomodan, se organizan conforme al orden establecido, al llamamiento establecido por el orden sucesorio nacional. ¿Está? Y entonces, en esa locución es que volvemos a retomar la temática. Vamos a hacer un breve repaso, un sintético repaso de cuáles eran esos órdenes sucesorios, ¿sí? Y después también nos permiten hacer esta clasificación de cuál es el régimen imperativo, ¿sí? Y cuál es el régimen supletorio. Vean, salgo del archivo del programa y comparto el Power que veníamos trabajando. Ahí lo tenemos, ¿sí? En pantalla principal proyectada, precisamente esto de los órdenes, ¿sí? El primer orden está constituido por el llamamiento en favor de los descendientes, ¿sí? Sin limitación alguna. El segundo orden constituido por el llamamiento en favor de los ascendientes, ¿sí? Sin limitación alguna. El tercer orden sucesorio constituido por el llamamiento en favor de la o el cónyuge superstite, ¿sí? Que luego vamos a repasar esa singular naturaleza del llamamiento del cónyuge superstite, ¿sí? Un llamamiento en concurrencia, ¿sí? Y finalmente, el último y cuarto orden de llamamiento sucesorio en el derecho nacional. Esto es el llamamiento de los colaterales hasta el cuarto grado, ¿sí? Recuerdan que pusimos la referencia histórica por cita, digamos, del maestro Ferrer,
en donde comentábamos que en el derecho francés, ¿sí? Código de Napoleón, existía el llamamiento en favor de los colaterales hasta el 12º grado, ¿sí? Como que siempre iba a haber sucesión intestada, ¿sí? La idea era que no queden herencias vacantes, es decir, que no queden bienes en cabeza eventualmente del Estado, ¿sí? Entonces la idea era que siempre haya el deferimiento, el llamamiento en favor de una persona en concreto, colateral hasta el 12º grado. Pero pusimos de manifiesto cómo la tendencia a nivel mundial es al acortamiento, digamos, del llamamiento colateral. Nuestro derecho nacional trabaja como tradicionalmente lo hacen los derechos modernos, con un llamamiento hasta el 4º grado, ¿sí? Bien, y así es que fuimos entonces haciendo el correlativo análisis de cada uno de estos órdenes sucesorios. En primer lugar, nos metimos en el llamamiento del descendiente, ¿sí? Descendientes que son herederos legítimos, ¿sí? Recuerden esto de no confundir legítimo con legitimario. Herederos legítimos como equivalente, ¿sí? Herederos legítimos como queriendo significar llamados por la ley. Está sucesión legítima, sucesión deferida por ley. Es la ley quien llama a recibir los bienes de una persona que ha fallecido, a recibir los bienes del causante. Bien, los descendientes son legitimarios, ¿sí? Legitimarios, ¿por qué? A diferencia de ser considerados herederos legítimos. Legitimarios porque poseen legítima, es decir, aquella parte o porción de la herencia de la cual precisamente este elenco de herederos no podrá ser privados, ¿sí? Y ahí empezamos a trabajar ya con las diferencias que han habido en la evolución de este concepto, puesto que hasta finales de julio del 2015 había que hacer o agregar el aditamento salvo justa causa de desheredación. Causales de desheredación que han sido derogadas, desterradas del derecho nacional. Entonces hoy en día el concepto de legítima es como parte o porción de la herencia de la cual cierto elenco de herederos no podrán ser privados. ¿Está? Bien, el llamamiento, el orden sucesorio del descendiente excluye a los ascendientes y a los colaterales. Sin embargo, es concurrente con el del cónyuge sipértite, un llamamiento a la vez coetáneo, simultáneo, ¿sí? Y acá empezamos a abrir, digamos, las aguas cognoscitivas del instituto que hoy vamos a profundizar. Esto es el derecho de representación, puesto que para los descendientes sí juega el instituto del derecho de representación en línea recta descendente sin límites. ¿Está? Vamos a ir marcando cómo en los diferentes órdenes sucesorios no siempre juega, ¿sí? El instituto de derecho de representación. Como para que se vayan haciendo una idea, ¿sí? El típico caso de que se pone, digamos, en eficacia, en juego el Instituto de Derecho de Representación, es cuando el nieto representa a su padre premuerto o prefallecido en la sucesión del abuelo. Es como intentar explicar que va a la sucesión de su abuelo, ¿sí? Porque su padre ha prefallecido. Su papá murió antes que su abuelo. Se alteró el orden lógico, biológico de la naturaleza. Falleció el hijo antes que el padre, en el sentido de falleció el papá de ese nieto antes que su abuelo. Entonces lo representa a su padre premuerto, pero alarmas, alertas, que el Instituto de Derecho de Representación no se agota para ponerse en juego, ponerse en eficacia solo ante la causal de prefallecimiento o premoriencia. Abrimos un poco el juego. Ojo que también sirve para representar en caso de renuncia o de indignidad, de declaración judicial de indignidad, con todos los alcances que vimos en su momento en el desarrollo de la unidad temática número 2.
Vayamos ahora al orden sucesorio de los ascendientes, ¿sí? Esto es el tercer orden sucesorio en el derecho nacional. Nuevamente, estamos en presencia de herederos legítimos, ¿sí? Sucesión legítima, son sucesores legítimos, en el sentido de que tienen llamamiento legal. Muy bien, son legitimarios, ¿sí? Poseen legítima también, parte o porción de la herencia de la cual no podrán ser privados. Nos olvidamos de repasar que la legítima de los descendientes en el derecho vigente, en el derecho actual, es de 2/3. Lo era en el Código Civil velezano de 4/5 partes, es decir, el 80%. Y se ha reducido la legítima de los descendientes a 2/3 partes, es decir, trasladándolo a porcentual, el 66,6%. Volviendo a los ascendientes, su legítima equivale a 1/2, la mitad de los bienes de la herencia, ¿sí? Ha permanecido inalterada respecto del régimen velezano. El llamamiento, el orden sucesorio de los ascendientes, excluye a los colaterales, ¿sí? Y es concurrente con el llamamiento del cónyuge supérstite, un llamamiento a la vez simultáneo, ¿sí? Y lógicamente queda claro que no habrá derecho de representación en la línea recta hacia arriba, en la línea recta ascendente. Llamamiento del cónyuge supérstite. Y acá vamos a profundizar los cañones cognoscitivos del día de la fecha. Bastante hablamos inclusive en la clase anterior. Estamos en presencia de un heredero legítimo, es decir, que proviene de sucesión legítima, de sucesión deferida por la ley. Es la ley quien los llama a recibir los bienes de la herencia de su excónyuge, ¿sí? Por causa de muerte. El cónyuge supérstite es un heredero legitimario, ¿sí? Porque también posee una parte o porción de la herencia de la cual no podrá ser privado. Su cuota de legítima o su porción legítima es equivalente a 1/2, es decir, la mitad de la herencia. El llamamiento del cónyuge supérstite excluye a los colaterales y es concurrente o bien con descendientes o bien con ascendientes, conforme lo que veníamos viendo. Lógicamente, lógica jurídica que así manda, no habrá derecho de representación que juegue respecto de este llamamiento sucesorio, ¿sí? De este orden sucesorio. Finalmente venía el llamamiento de los colaterales, ¿sí? Y los colaterales conforman también, técnicamente hablando, precisamente forman parte de una sucesión legítima, sucesión deferida por ley. Son herederos que son llamados a recibir los bienes de la herencia de sus hermanos, en definitiva, o dependiendo de la línea colateral del causante de la sucesión que se haya disparado. Poseen su llamamiento de la ley, ¿sí? Es la ley quien los llama a recibir. No poseen legítima, ¿sí? No son legitimarios. No tienen una parte o porción de la herencia de la cual no podrán ser privados. Y acá entonces ponemos de manifiesto lo que siempre destacamos en clase, ¿sí? Si una persona tiene solo colaterales, ¿sí? Como potenciales herederos, tiene el 100% disponible de su patrimonio, a la postre su herencia. Entonces puede hacer con su patrimonio lo que quiera: donar, efectuar disposiciones patrimoniales en un testamento como institución de otros herederos, disponer legados, establecer fideicomisos testamentarios, y el colateral no tiene nada, digamos, que quejarse, patalear o reclamar, porque en ese caso el causante, el potencial causante, tenía el 100% de su porción disponible, ¿sí? Lógicamente está que si nada hace en vida, no dona, no hace testamento y demás, el colateral heredero es lo que siempre decimos, y el heredero por concepto tiene vocación universal, tiene vocación al todo. Entonces eventualmente se quedará con el 100% de la herencia del causante. Este llamamiento de los colaterales, que va hasta el 4.º grado, ¿sí? Es excluido.
¿sí? Por la preferencia del llamamiento de descendientes, ascendientes o cónyuge supérstite. Técnicamente estamos en presencia de un llamamiento supletorio, ¿sí? Puesto que el de los tres primeros, descendientes, ascendientes y cónyuges, que en definitiva son legitimarios, que tienen legítima, son llamamientos imperativos, mientras que el llamamiento de los colaterales es supletorio. Opera este llamamiento ante la ausencia o la inexistencia de descendientes, ascendientes y de cónyuge supérstite. ¿Sí? Conforme a que no tienen o poseen legítima, lo que ponemos en ese cuarto punto, en ese cuarto tip, eventualmente el colateral será excluido de recibir bienes de la herencia de un causante determinado si el causante dispuso la totalidad de su patrimonio, ¿sí? En vida. Puede ser que haya hecho donaciones en vida o que haya celebrado testamento. Ya saben que hay dos maneras de testar vigente en el derecho nacional: testamento por acto público, testamento hológrafo, de puño y letra, fechado y firmado, todo escrito, fechado y firmado por la mano misma del propio testador. Esas son las dos maneras de testar. Y les decía que si ese testador dispuso el 100%, no tendrá derecho alguno en esa sucesión. ¿Sí? Podría tranquilamente haber instituido otro heredero, no tiene legítima, entonces no podrá protestar o reclamar judicialmente, no podrá llevar ninguna acción judicial ante un juez. Y ojo, porque en la línea colateral, vayan abriendo sus mentes, sí opera el derecho de representación en favor de hijos y descendientes de hermanos hasta el cuarto grado. ¿Sí? Entonces, que se vayan disparando esas alarmas que derecho de representación operará respecto de descendientes y respecto de colaterales. Pero la gran diferencia entre ambos supuestos es que el derecho de representación respecto de descendientes no posee límites, mientras que el derecho de representación respecto de los colaterales sí tiene límites. Es precisamente el cuarto grado. ¿Está? Cerrando un poco este tema de la línea colateral, ¿sí? ¿A quiénes abarca en concreto? Y acá me ciño le voy a leer literal el apunte para que no nos olvidemos a ningún integrante de este elenco potencial o posible de herederos que queda confirmado en la línea colateral. La línea colateral, escuchen gente, comprende a los hermanos del causante. ¿Sí? Esto queda claro, es lo más lógico que uno siempre saca rápidamente en el análisis o reflexión, que constituyen la segunda línea, segundo grado de la línea colateral. Por otro lado, también comprende a los sobrinos del causante, que conforman el tercer grado, ¿sí? De la línea colateral. Y también comprende a los sobrinos nietos del causante, que constituyen el cuarto grado de la línea colateral. Explica aquí también con buen tino la doctrina que esto constituye a su vez una primera línea colateral preferente respecto del elenco de otros colaterales que ya les voy a mencionar a continuación. ¿Sí? Esta es, digamos, la línea colateral preferente. Vuelvo a reiterar, constituido por hermanos del causante, sobrinos del causante y sobrinos nietos del causante, respectivamente segundo, tercer y cuarto grado de la línea colateral. ¿Cuál es la otra línea colateral, digamos, la relegada respecto de esta primera línea? Es ir para arriba, en cierta manera, primero. Comprende dos supuestos: a los tíos abuelos del causante, que constituyen tercer grado en esa segunda línea colateral, y también a los primos hermanos del causante, quienes se encuentran en cuarto grado de esa línea colateral. Los integrantes de la primera línea colateral excluyen a los integrantes de la segunda línea colateral, eventualmente en un caso concreto, en un llamamiento legítimo
es decir, deferido por ley, que se genere o que se dispare. Bien, volvamos entonces de a poco, demos vuelta a la página de los colaterales, pero con promesa de que ya vamos a volver a tratarlos. Vean, empecemos a hablar un poco de algo y profundizar de algo que lo mencionamos la vez anterior. ¿Sí? El llamamiento del cónyuge, el llamamiento del cónyuge, ¿sí? Porque esto, ¿se acuerdan que llevaba a que hayamos tenido que repasar nociones fundamentales del derecho de las familias? ¿Sí? Que ustedes lo han visto con los profes de materias precedentes. En concreto es poner en el tapete, poner en el escritorio principales nociones acerca del régimen patrimonial matrimonial. Y eso llevaba a que distingamos que los cónyuges pueden ordenar y organizar sus relaciones patrimoniales bajo dos regímenes posibles, ya sea el régimen de comunidad o bien el régimen de separación de bienes. En el régimen de comunidad, no nos olvidemos lo siguiente, ¿sí? Estos tips fundamentales. Es un régimen en el cual trabajamos con dualidad de bienes. Los bienes pasan a ser propios o gananciales, ¿sí? Además, recae sobre los cónyuges que se encuentren en comunidad la prohibición general de contratar entre sí, ¿sí? Que está establecida en el artículo 1002, inciso letra D. Finalmente, como va a haber un caudal ganancial cuando se extinga la comunidad, típicamente por divorcio, típicamente por muerte, pero también desde el 1 de agosto del 2015 se ha sumado la causal de cambio de régimen por medio de la celebración de una convención, ¿sí? Matrimonial. Puede ser que el cambio de régimen lleve a extinguir la comunidad. Y en ese momento entonces hay que partir gananciales. Y ahí se acuerdan que empezamos a trabajar acerca de esta noción de cuál es la naturaleza de la ganancialidad. Y nos planteábamos, ¿es un derecho actual cuando transcurre la comunidad para el cónyuge no titular o es un derecho potencial, en expectativa? ¿Sí? La clara respuesta es esta segunda alternativa. Y citamos acá, digamos, la referencia del maestro Ferrer, esto de un derecho en estado larvario o larval, ¿sí? Y vulgarmente yo le dije esa analogía, ¿sí? Más coloquial para el lenguaje regional, que es como tener, digamos, un pernil congelado de cerdo congelado en el freezer. Eso es la ganancialidad. Cuando se extingue la comunidad, digamos, es el día que hay que descongelar el pernil y hay que empezar a adjudicar, hay que partir. En ese momento, entonces, lo que era una expectativa en participar en la mitad de lo ganancial o de los gananciales se transforma en un derecho actual. Finalmente, también pusimos de manifiesto que el régimen de comunidad es un régimen supletorio, ¿sí? Puesto que si las partes nada dicen, cuando contraen matrimonio, los contrayentes, ¿sí? Se aplica por defecto, digamos, tomando esta terminología de la ciencia informática, se aplica ante la inexpresión de voluntad supletoriamente el régimen de comunidad. El otro régimen al cual ahora sí pueden arribar los cónyuges, que ya estén transcurriendo inclusive en una relación matrimonial o los contrayentes que se estén por casar, es el régimen de separación. Y en el régimen de separación, la lógica jurídica es más básica, más sencilla. No hay dualidad de bienes. En el régimen de separación, todos los bienes son personales. Y el bien personal, en definitiva, juega o hace las veces del bien propio en el régimen de comunidad. En el régimen de separación no recae la prohibición general de contratar entre los cónyuges. Entonces de ahí es que algo hablamos en clase, lo habrán hablado con los profes de familia, que los contrayentes o los cónyuges ya casados
amplían su capacidad de contratación si se pasan a separación, puesto que podrán comprar, venderse, celebrar fideicomiso. Sociedades ya lo pueden hacer inclusive estando en comunidad, pero pueden hacer o celebrar una serie de redes contractuales, recordarán esto algo también de los profes de contrato, con una mayor libertad, libertad de la cual prácticamente carecen en un régimen de comunidad. Habiendo hecho esa aclaración, vean, entonces vayamos a poner en concreto, ¿sí?, de manifiesto, cómo es que cuando acaece la muerte de uno de los cónyuges, entonces se dispara este doble mecanismo, puesto que se extinguió el matrimonio, ¿sí?, y hay que liquidar y partir los bienes que integraron en el régimen de comunidad la ganancialidad, como también hay que empezar a administrar, liquidar, no se olviden que liquidar es pagar deuda, y partir el caudal de la comunidad hereditaria, ¿sí? Entonces, para ello, comparto la placa que sigue a continuación, ¿sí? Y empecemos a hablar un poco de este tema de que necesariamente tenemos que empezar a distinguir si el bien del cual era titular el causante, si estamos en presencia de un bien de naturaleza propia o ganancial, ¿sí?, en la comunidad, o si estamos en presencia de un bien personal en el régimen de separación. Permítanme que lo ponga en pantalla principal, ¿sí? Así lo vemos en la magnitud que este tema merece. Y acá es que a su vez entonces tenemos que empezar a mechar o digamos amalgamar con las cuestiones propias del derecho sucesorio, ¿sí? Ahí lo vemos a continuación, es la sucesión del cónyuge supérstite en concurrencia con descendientes. Ven que el cónyuge puede heredar él solo, en cuyo caso, digamos, no hay ninguna conflictología o conflictualidad, puesto que se va a llevar el 100% de la herencia. No interesa si los bienes serán propios, gananciales o personales. Sin embargo, esta naturaleza híbrida del llamamiento del cónyuge lleva a decir que también puede heredar en concurrencia con descendientes, supongamos con hijos del causante. Y entonces que ahí distinguimos, hagamos, digamos, una familia tipo de padre y madre, o digamos las distintas variantes que ustedes ya conocen, ¿sí? Un matrimonio con dos hijos. Fallece uno de los miembros de ese matrimonio, entonces se verifica la subsistencia del cónyuge supérstite. ¿Cómo es la naturaleza de su derecho hereditario? Bueno, acá se rompe también otro principio de la sucesión intestada, que lo plantea allí inclusive desde la propia letra del Código Civil, de que no hay que atenerse a la naturaleza del bien. Bueno, ese principio es roto, digamos, resquebrajado aquí, porque para empezar a analizar la naturaleza del derecho hereditario del cónyuge hay que ver si el bien es propio, ganancial o personal. Pero desde ya vayan asociando, digamos que básicamente es regular dos casos. Si el bien es bien propio barra personal o ganancial, puesto que al régimen, al bien personal se le aplica todo lo que digamos respecto del bien propio, ¿sí? Entonces ahí lo vemos claramente en la placa. Supongamos entonces, ven ahí la placa con color turquesa, la extensión del derecho del cónyuge supérstite representado en un bien ganancial. El cónyuge supérstite retira como comunero lo que antes llamábamos como socio de la vieja denominada sociedad conyugal, que hoy ya no existe desde lo terminológico, retira la mitad del bien. Supongamos que hay un solo inmueble, pero puede ser un conjunto de bienes. De igual manera se trasladarán estos porcentuales. Supongamos que es solo un bien. Bueno, el comunero retira, ¿sí?, el 50% de ese bien como comunero, no como heredero. En la otra mitad, el cónyuge supérstite no es heredero y en principio no nos interesaría,
Pero acá me echamos, digamos, ya, porque empezamos a analizar el derecho hereditario del descendiente. El descendiente va a esa sucesión, ¿sí? Y termina heredando en definitiva por cabeza sobre la otra mitad. Ahí lo vemos en ese ejemplo como que hubiera dos hijos para que esto quede más claro. Sobre la otra mitad, a su vez, van por cabeza. Entonces le termina correspondiendo a cada uno de ellos el 25% indiviso. ¿Sí? Primer caso, eso es cuando el bien es de naturaleza ganancial. Reitero, el cónyuge supérstite ya retira la mitad del bien, le corresponde, no como heredero, sino como comunero. Es decir, porque fue miembro del matrimonio en un régimen de comunidad con esa persona. Sobre la otra mitad no es heredero, pero van los descendientes, tanto como ellos haya. Puede ser que haya uno solo. Acá en el ejemplo que vemos en la placa hay dos de ellos. Segundo supuesto, sobre bien propio, vean, qué fácil que es esto. Cómo se sintetiza, se simplifica, vean, y misma conclusión aplicamos al bien personal, como que si estaban en separación de bienes y fallece uno de ellos. Misma conclusión. Vean, el cónyuge supérstite va como un heredero más, concurre de igual manera que los hijos, por partes iguales, por cabeza. Entonces, sobre el bien propio, reafirmen, anótenlo, márquenlo con el señalador o el resaltador en su apunte. Es heredero, ¿sí? Y va a dividirse, digamos, él o el conjunto de bienes por cabeza, ¿sí? Es decir, va como si fuera un descendiente más. Puede haber un solo hijo más, pueden haber 3, 5, X personas. Ven que las familias numerosas eran un estándar muy típico hace unos 30 o 40 años atrás, cosa que se ha venido cambiando, digamos, desde el lado sociológico. Los sociólogos podrían explicar claramente este fenómeno, cuanto menos urbano. Entonces, reitero, sobre el bien propio o el bien personal, si es que estaban en separación de bienes, el cónyuge supérstite va como un heredero más, ¿sí? De igual manera. Entonces, la división de la herencia se hace por cabeza. Vamos ahora al segundo supuesto de concurrencia. No se olviden que el cónyuge supérstite también puede concurrir con ascendientes. El cónyuge supérstite puede concurrir con ascendientes. Y ahí vemos entonces estas ficticias porciones representadas, la del cónyuge nuevamente con el color turquesa y la de los ascendientes que puede estar supérstite a su vez uno de ellos o ambos de ellos con el color verde. Vean qué singular esto, puesto que nuevamente tenemos que distinguir si el bien es ganancial o si el bien es propio barra personal. Si el bien es ganancial, vean, ¿sí? Nuevamente, el cónyuge supérstite, ¿sí? Retira su mitad ganancial como comunero, como lo que antes era el socio de la comunidad conyugal. Está entonces la mitad del bien o del conjunto de bienes como comunero. En lo restante, vean que singular, anoten, también es heredero. ¿Sí? Acá hay una gran diferencia, vuelvo para atrás en la placa, que veíamos que cuando concurre con descendientes, en la otra mitad restante ganancial no era heredero, cuando concurre con descendientes. Sin embargo, cuando concurre con ascendiente o ascendientes en plural, sí es heredero en la otra mitad. ¿Sí? En la otra mitad, a su vez, tiene derecho a la mitad. Entonces, por eso vemos ahí reflejado como si fuera un solo inmueble, también participaría en el 25% restante. Hacemos la totalidad de la suma de ambos porcentuales y ven que arribaría al 75% del bien. Es como que en ese supuesto, él o los ascendientes solo quedan en un 25% indiviso de la herencia. ¿Sí? Es decir, si hay un solo padre, se lleva el 25% y si tuvieran dos de ellos, cada uno de ellos tendrá derecho al 12,5%. Hagamos ahora el análisis del otro supuesto, el bien propio barra bien personal. Bien propio en comunidad,
bien personal en el régimen de separación. Acá la cosa es más sencilla, ¿sí? Esto parte, digamos, de la literalidad de la norma, que el cónyuge tiene derecho a la mitad de la herencia cuando concurre con ascendientes. Entonces, el cónyuge supérstite retira la mitad de la herencia, ¿sí? 50% indiviso, sea el bien propio o ganancial. Sobre la otra mitad dependerá si está sobreviviente o supérstite un solo padre o ambos. Pero en definitiva, la otra mitad es para él o los padres. Si queda subsistente un solo padre, ese otro padre llevará el 50%. Si ambos están vivos, cada uno de ellos llevará el 25%, tendrá derecho a retirar el 25% indiviso. Está, entonces ahí vimos, digamos, la sucesión del cónyuge en concreto, manifiesto en un supuesto particular, en dos supuestos particulares, de concurrencia con descendientes y de concurrencia con ascendientes. ¿Sí? Acá, digamos, no hay contención normativa precisamente desde lo fáctico a esta situación, puesto que no hay concurrencia, sino que hay un llamamiento preferente. Cuando hay, digamos, cónyuge y colaterales del causante, queda claro, el llamamiento del cónyuge es preferente, ¿sí? Puesto que es un orden sucesorio anterior, es un llamamiento imperativo que excluye al llamamiento supletorio en favor de los colaterales. Entonces, supongamos que fallece una persona y tenía cónyuge y hermano, sobrino o tío, lo que fuere, se lleva el 100% de la herencia, el 100% de él o los bienes, el cónyuge, él o la cónyuge supérstite, sea el bien ganancial, propio o personal. Es lo que ponemos allí de manifiesto en ese último tip o ítem. No interesa la calificación del bien, que este sea ganancial, propio o personal. Muy bien, esto ya es empezar a tratar otros distintos supuestos en que un causante, ahí ya salimos digamos, de distintas situaciones del o la cónyuge supérstite. Empezamos a trabajar en el plano o en el enfoque o perspectiva del descendiente. Descendiente que concurre con ascendiente, queda claro, el descendiente tiene un llamamiento preferente. Ambos tienen llamamiento imperativo, ambos tienen legítima, pero el llamamiento del descendiente es preferente y excluyente, ¿sí? Respecto del llamamiento de los ascendientes. Entonces los descendientes excluyen a los ascendientes, ¿sí? A lo sumo el descendiente tiene llamamiento concurrente con él o la cónyuge supérstite. Queda claro también que el descendiente excluye, él o los descendientes excluyen a los colaterales, ¿sí? Puesto que ahí sí más de manifiesto queda esto, que estamos en presencia por un lado de un llamamiento imperativo, esto es el llamamiento en favor de descendientes, versus un llamamiento supletorio, esto es el llamamiento de los colaterales. También encontramos esta otra situación, ¿no es cierto?, de que un causante que no tenía descendientes, no tenía cónyuge, pero tiene su padre o abuelo, lo que fuere, y tiene colaterales, eventualmente una línea colateral que pretende atribuirse derechos. Bueno, acá otra vez lo mismo que el caso anterior. Estamos en presencia de un llamamiento imperativo en favor de ascendientes versus un llamamiento supletorio en favor de los colaterales. El llamamiento de los ascendientes excluye al llamamiento de los colaterales. Bien, y acá esto un tema que ya varias veces lo fuimos diciendo y demás. Voy a hacer una breve y rápida revista para no cansarlo en este tema, inclusive porque no es tema de programa, ¿no es cierto?, oficial, lo cual para mí me parece una omisión, digamos. Soy muy proclive en la investigación de este tema, no solo de fuentes nacionales, sino también de derecho comparado. Hoy el ambiente telemático, Internet, facilita todas estas cuestiones que quizás nuestros profes, hablo por mis profes en su momento, cuando a nosotros nos explicaron estas materias, no tenían la misma accesibilidad que hoy en día todos tenemos, ¿sí?
Vean, esto es para que hagamos de cuenta cómo queda parado eventualmente un conviviente supérstite. ¿Sí? Ustedes saben que la unión convivencial es otra de las formas de familia que desde el 2015 ha recibido consagración expresa, protección normativa en el Código Civil argentino. ¿Sí? Ya lo van sabiendo también por familia que para que haya unión convivencial tuvo que haber precisamente habido como presupuesto fáctico temporal 2 años de convivencia. De lo contrario, no estamos en presencia de unión convivencial. Bueno, pero acá ponemos de manifiesto cómo el descendiente, arribamos a esta rápida conclusión, carece de derecho hereditario en la República Argentina. ¿Sí? El conviviente carece de derecho hereditario en la Argentina. El conviviente es supérstite. Y esto es un poco lo que algo yo les comenté y demás. Eh, si ustedes mismos le preguntan al GPT, a ChatGPT, sea la versión libre 3.0 o el 4.0 que es rentado, van a advertir que al respecto, en esta cuestión, GPT se equivoca, mete la pata y mete la pata feo, porque ChatGPT lo vengo haciendo hace más de casi 3 meses, siempre contesta mal, porque afirma que el conviviente supérstite en la República Argentina posee derecho hereditario, y eso no es así, no posee derecho hereditario, y acá paso a reafirmarles por qué. Porque el conviviente supérstite, supongamos que hay un llamamiento con descendientes, bueno, el descendiente lógicamente es un heredero legítimo, legitimario, con llamamiento imperativo y lógicamente excluye al conviviente supérstite. ¿Qué sé yo? Puede ser ya una pareja conviviente de 2 años cuanto menos, pero acá que ponemos de realce estos casos en donde uno parece que empieza a olfatear, a humear una cierta injusticia. Uniones convivenciales de 15, 20, 30 años, muchas veces, a veces hasta con hijos en común, ¿sí? Y como que hace ruido esto de que el conviviente supérstite carezca de derecho hereditario. Si fuera esa eventual concurrencia con descendiente, el descendiente se lleva el 100% de la herencia, ¿sí? Puede ser que ya no esté vivo su conviviente, pero aún subsiste algún ascendiente. Bueno, lógicamente el ascendiente es un heredero de sucesión legítima, digamos, un heredero legítimo, legitimario porque posee legítima, y tiene llamamiento imperativo. Entonces, lógicamente, excluye. El conviviente no tiene ningún llamamiento legal, no tiene llamamiento legítimo. No le llama la ley en la Argentina a recibir bienes al conviviente. Entonces, el ascendiente también lo excluye en un 100%. También con colaterales puede ser que esa unión convivencial que llevaban, fallece uno de los miembros de la pareja y esa pareja no tenía hijos, ¿sí? O el causante, mejor dicho, no tenía hijos, no tenía padres, pero tenía hermanos colaterales. Y acá, no sé qué les pasa a ustedes y como que empieza a hacer algo de ruido. El colateral, lógicamente, tiene llamamiento legítimo, le llama la ley a recibir bienes de la herencia del causante y excluyen un 100% al conviviente. Ahí uno empieza a olfatear como diciendo la pucha, ¿no será conveniente que más vale parte de los bienes, más vale vaya al conviviente supérstite antes que al colateral? Una parte al menos. Pareciera que, me parece que por ahí puede haber alguna pauta válida de interpretación para lo que viene, para el derecho que se viene acá a mediano y largo plazo, de acá a 5 o 10 años. Ojalá que haya alguna contención normativa al respecto. Pero así llegamos al caso que siempre a mí me gusta tratar esto en escribanía o en alguna otra charla que gentilmente me invitan, en el cual, digamos, acá es tipo, yo digo, la actitud Condorito. ¿Se acuerdan de leer la historieta de Condorito? Sí, y el personaje de Condorito siempre en la última viñeta cae de espalda para atrás, el plop. Díganme si no le hace ruido esto, ¿sí? Que en una unión convivencial, no importa si de al menos 2, 15, 25 o 40 años de convivencia, esa persona que fallece, el causante, no tiene hijos, esa persona no tiene padres, no tiene colaterales,
Es decir, no tiene herederos ni con llamamiento imperativo ni supletorio, tendría conviviente supérstite. Sin embargo, el derecho argentino al día de hoy prefiere que esa situación quede encuadrada como herencia vacante. ¿Está? Entonces, él o los bienes pasarán en conjunto al Estado, nacional, provincial o municipal, dependiendo de la órbita de ubicación de tales bienes. Típicamente el Ministerio de Educación, ¿sí? O secretarías de seguridad social en en los distintos estamentos estatales. Pero bueno, acá a mí me hace recontra ruido esto, como se suele decir coloquialmente, como cuando hablamos en la vereda. ¿Cómo, por qué preferir que estos bienes queden en cabeza del Estado antes que el conviviente? En cualquiera de estas situaciones es cierto, no obstante, el conviviente, este fue el único reconocimiento dentro del contexto sucesorio, pero que no constituye derecho hereditario, al conviviente se le reconoce, al conviviente supérstite, un derecho real de habitación, ¿sí? Que es gratuito, pero limitado por el plazo de 2 años. Este derecho está conferido por el artículo 527 y ahí en las distintas placas lo ponemos de manifiesto. Pero de por sí a su vez como una versión recortada, digamos, una versión 2 pesos, manaos, de lo que sería el derecho real de habitación viudal, digamos, cuando fallece un miembro de un matrimonio, puesto que el derecho real de habitación del cónyuge supérstite es gratuito, pero es vitalicio. Entonces ahí se encuentran una diferencia en el tratamiento, que nos entiende un poco para aquellos que defendemos o propugnamos que vaya habiendo un reconocimiento paulatino de los derechos civiles de los convivientes supérstites. Ello ha ocurrido desde el 2015, ¿sí? De a poquito hoy ya tienen un estándar de protección mayor. En otros ámbitos, en otras ramas del derecho, como derecho de seguridad social y laboral, la jurisprudencia pretorianamente fue consagrando derechos. Pero el derecho civil, más allá del reconocimiento del 2015, llegó hasta ahí. ¿Sí? ¿Por qué el derecho conferido por el artículo 527 no es derecho hereditario como tal? Porque no hay transmisión mortis causa. ¿Sí? Es en sí el hecho de la muerte el disparador del nacimiento del derecho. Derecho real de habitación, gratuito y por el plazo de 2 años. Antes ese derecho no estaba en cabeza del causante, no se transmitió mortis causa, ¿sí? Transmitente adquirente. Lo explican bien la doctrina, ¿eh? El derecho real de habitación del 527, ¿sí? Que es para conviviente supérstite, como también el del cónyuge supérstite, derecho real de habitación gratuito y vitalicio. Ambos tienen una naturaleza jurídica, un seguro de vida, en donde el hecho de la muerte del asegurado también hace nacer, ¿sí? Es la causa fuente del origen de ese derecho, ¿sí? Pero no es derecho sucesorio, puesto que no hay transmisión mortis causa. Bueno, para no extenderme, me gustaría cerrar con el último tema, ¿sí? Del día de la fecha, que viene a ratificar un poco mucho de lo que venimos hablando. ¿Sí? Vamos a cerrar estos últimos minutitos con el desarrollo del Instituto de Derecho de Representación. ¿Sí? Vamos a seguir allí un esquema de puntos o tips por compartir, eh, como para desarrollar este clásico, digamos, tema del derecho sucesorio argentino. Vemos ahí esto del derecho de representación, qué es lo que es, cómo juega. ¿Se acuerdan que empezamos a disparar una alarma que dijimos, ojo que en algunos llamamientos u órdenes sucesorios sí juega el Instituto de Derecho de Representación, lo dijimos, en el llamamiento de los descendientes y en el llamamiento de la línea colateral. Pero, nuevamente, atención, warning, diríamos.
con lenguaje en inglés, Achtung, dirían los alemanes, como cuidado, porque nos juega de igual manera. Algo ya anticipamos también, el llamamiento por derecho de representación en la línea descendente no tiene límites. En cambio, en la línea colateral sí posee límites, precisamente que quedan constituidos por el llamamiento de los colaterales, el cuarto grado. ¿Sí? Es decir, que podría abarcar eventualmente, ¿sí?, hasta el sobrino nieto del causante, ¿sí?, porque solo a su vez aprovecha esa línea, no el segundo elenco de la segunda línea colateral, que como lo mencionamos minutos atrás. Bueno, vayamos a un concepto del derecho de representación, que siempre es bueno arrancar con una buena conceptualización. Y acá al respecto no hay mejor herramienta que tomar de Vélez. ¿Sí? Artículo 3549, que lo tengo acá conmigo y que paso a leerles a continuación. Escuchen. 3549, la representación es el derecho por el cual los hijos de un grado ulterior son colocados en el grado que ocupaba su padre o madre en la familia del difunto, a fin de suceder juntos en su lugar a la misma parte de la herencia a la cual el padre o la madre habrían sucedido. Está fantástico concepto velezano. Está, es como en cierta manera acá tomamos esto de la analogía del maestro Córdoba, Marcos Córdoba, esto de colocarse en la baldosa de, bueno, que él lo toma a su vez partiendo de la analogía que hacen otros maestros del derecho sucesorio como para colocarse en el lugar del de cuius. Bueno, resulta ser que entonces acá herederos de grado ulterior que vienen a colocarse en una mejor situación, se acercan, digamos, al llamamiento del causante de la herencia, ocupando, y acá empiecen a relacionar con esto de los casos, el lugar que le hubiese cabido al prefallecido o premuerto, al declarado indigno o al renunciante. Entonces, esto, digamos, grábenselo a sangre, por así decirlo, para no ser fatalistas. El derecho de representación, después lo van a leer, hay un artículo cuando van avanzando, tanto en sucesión intestada, en materia de descendiente y colateral, que establece que el derecho de representación opera en los casos de premorencia, indignidad o renuncia, ¿sí?, que ha efectuado precisamente una persona que estaba en un grado ulterior o superior al del representante. Entonces, vean, acá vamos al caso base, por así decirlo. Lo vamos a analizar en relación al llamamiento de los descendientes. En la línea colateral es un tanto más complejo, pero me gusta que al menos como cátedra traslademos esta idea base para que quede entendido el concepto del Instituto del Derecho de Representación en materia sucesoria en el llamamiento o en el orden de los descendientes. Vean, una cuestión que creo que no les dije hasta el momento. Los descendientes, ¿sí?, heredan, en concreto los hijos, ven que el género es descendiente, hijo sería una especie de descendiente, los hijos siempre heredan por derecho propio. ¿Está? Ahí ustedes ven una situación sucesoria típica de que hay un causante que tenía dos hijos. ¿Sí? Uno de estos hijos se mantiene subsistente, tomando la terminología que estudiamos en la unidad 2, uno de estos hijos tiene capacidad para heredar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? 2279, 2279, que establece a través de 4 incisos el elenco de personas que tienen capacidad para suceder. ¿Sí? Esta aptitud de derecho, en definitiva, de estar existente, ¿sí?, con todas las consideraciones a su vez que hicimos
acerca del polémico caso de fecundación post-mortem, pero no nos compliquemos tanto. Y hagamos de cuenta que una persona poseía dos hijos, ¿sí? Cuando esta persona fallece, uno de ellos está vivo, pero su otro hijo ha prefallecido. Entonces, respecto de este causante, su hijo falleció antes. Se alteró el orden biológico, el orden de la naturaleza. ¿Sí? Uno de los hechos más crueles, siempre así se demuestra cuando en cercanía, algún contexto familiar cercano o en algún contexto de alguna persona por ahí de interés general o famosa, ven que creo que una de las peores cosas es asistir al velatorio del propio hijo. Pero bien, analicemos esto, digamos, en contexto o en clave de derecho sucesorio. Reitero, ese causante posee dos hijos. Cuando ese causante fallece, uno de ellos estaba existente, vivía, pero el otro, supongamos, falleció a su vez 5 años antes que el causante. Sin embargo, ese que ha prefallecido poseía o tuvo dos hijos en vida, que es lo que ustedes ven allí en los dos redonditos verdes. ¿Sí? Entonces, reitero, no nos olvidemos, esto hace a los casos. El Instituto del Derecho de Representación, disculpen, se aplica en caso de prefallecimiento, de renuncia o de indignidad. Es decir, inclusive, hasta no siendo tan fatalista, puede ser que tenía dos hijos, pero uno de ellos renunció a su herencia. Pero el que ha renunciado tenía dos hijos. Bien, el renunciante, la abdicación de su derecho, esa repudiación de herencia, no le afecta a sus herederos. Y sus herederos sí podrán concurrir a la sucesión del abuelo. Tienen capacidad para ello. Podrán hacerlo. Nuevamente, en ese mismo orden o hilación de ideas, no seamos tan fatalistas. Vamos al tercer supuesto. Puede ser que tenía dos hijos, pero uno de ellos no es que ni prefalleció, ni tampoco renunció, pero hagamos de cuenta que por el otro coheredero promovió una declaración judicial de indignidad y el otro coheredero resultó victorioso. Bueno, entonces, declaración judicial de indignidad. Bueno, perfecto, pero si el indigno poseía descendientes, sus descendientes tienen derecho a concurrir a la sucesión del abuelo. Y lo hacen por derecho de representación. A diferencia del que está vivo, que lo hace por derecho propio. No se olviden esa terminología. El que está, digamos, en el círculo rojo, hereda por derecho propio. Los nietos van por derecho de representación. Entonces ustedes van a ver ahí en las obras jurídicas si amplían algo para el parcial o ya en clave de final, cuando encaren para rendir el final de la materia, que van a empezar a estudiar requisitos que deben verificarse en el representante. Bueno, estudienlo detallado, esto está muy bueno, pero ahí les remarco uno que no deben olvidarse. Ya que estamos hablando de esto de indignidad y demás. Ojo que los nietos no tendrían que haber sido declarados indignos o haber renunciado en la sucesión de su papá. Es como que me muevo acá con el cursor y es como que estos dos hijos, o al menos uno de ellos, o ambos, no tendrían que haber sido declarados indignos o haber renunciado a la sucesión de este señor. ¿Sí? Si lo hicieron, en ese supuesto, no podrán heredar al abuelo, ¿sí? Porque es condición precisamente no haber sido declarado indigno o haber renunciado a la sucesión de su padre. Última cuestión, ¿sí? Reitero, en cuanto al tema de extensión, no se olviden que en la línea descendente no tiene límite, esto puede ir más abajo, es como que yo le diga que acá otra vez me muevo acá con el cursor, se vuelve a abrir alguna rama para este lado y alguna rama para otro. Ahí estaríamos hablando de una cadena eventualmente de prefallecimientos, de renuncias o de declaraciones judiciales de indignidad.
No hay inconveniente en la línea descendente. Sin embargo, en la línea colateral, cerrando este tema de extensión, ella llega hasta el cuarto grado, ¿sí? De los colaterales. Efectos. Bueno, el efecto era un poco lo que yo les traslado ahí de manera simplificada con los porcentuales. El heredero que hereda por derecho propio, me muevo con el cursor, el hijo, que estaba vivo cuando falleció el papá, hereda por derecho propio, ¿sí? Y hereda por cabeza. La primer división, digamos, en definitiva, del bien o del conjunto de bienes es por cabeza. Como había un segundo heredero, ¿sí? Que ha prefallecido, que ha renunciado o que ha sido declarado judicialmente indigno, es por cabeza. Se divide la herencia por cabeza. Dividido 2. Si había un tercer hermano, dividido 3 y así sucesivamente. ¿Sí? Y la herencia se da por cabeza. Entonces, el hijo, supongamos que el del círculo rojo se llama Roberto, Roberto lleva ya el 50%. En el otro 50% restante van a concurrir los nietos, representados acá con este círculo verde, van a la sucesión del papá, van a ocupar el lugar del papá, perdón, para ir a la sucesión del abuelo, y ahí la división del bien o del conjunto de bienes se hace por estirpe. ¿Está? Entonces, por eso cada uno de ellos, ¿sí? Termina resultando adjudicatario del 25% indiviso de la herencia sobre él o el conjunto de bienes. ¿Está? Entonces, no se olviden también esta otra terminología. Cuando hay heredero que concurre por derecho propio, hereda. Cuando hay heredero que concurre por derecho propio, hereda precisamente a título personal, ¿sí? Por cabeza. En cambio, el nieto que termina concurriendo a la sucesión de su abuelo en representación de su padre, premuerto, renunciante o declarado indigno. Respecto de ello se divide la herencia por estirpe. ¿Está? Esto es, digamos, una razón de equidad y de justicia. Porque imagínense que si no existiera, no existiese regulado, no estuviese regulado el Instituto del Derecho de Representación esta cuestión de el derecho propio o la división por estirpe. ¿No les parece que sería injusto que a su vez vayan estos dos nietos, ¿sí? A pretender recibir igual parte que el heredero que hereda por derecho propio, que el heredero que está en el círculo rojo? Puesto que en ese supuesto el heredero que hereda por derecho propio va a ver reducida su cuota de participación. No, precisamente por eso la división se hace por estirpe. Es como que hacemos, es como por así decirlo, virtualmente creemos de que en primera instancia estaba el papá prefallecido, renunciante o indigno. Dividimos por cuántas X personas hubieron. Bueno, luego a su vez, dentro de esa rama, habrá que ver cómo se hará la división en concreto por estirpe. Y esto es, en definitiva, para intentar garantizar equidad y justicia en el reparto equitativo de los bienes de la sucesión. Muy bien, gente, me voy despidiendo y voy cerrando la clase del día de la fecha. ¿Sí? Espero que haya resultado de utilidad. Ya voy a procesar este archivo, lo subo al contexto del aula y les aviso al grupo de WhatsApp. Nuestra próxima clase formal, será posterior probablemente al parcial. Ven que ahora nos queda el jueves 15, que tenemos la instancia de evaluación del segundo parcial. Nos quedará luego el jueves 29, en donde seguiremos avanzando seguramente con cuestiones testamentarias. Ya que se habló algo de testamento, otra cosita más de derecho de representación, ahí me acordé. No se vayan a olvidar, también hace a los casos, ¿sí? En cierta manera. Ven que la representación opera en la línea descendente,
sin límites en la línea colateral hasta el cuarto grado. Ambos son llamamientos legítimos, sucesiones deferidas por la ley. Anoten que en materia de sucesión testamentaria, el derecho de representación no juega o no opera. Salvo, lo trae ahí el propio código, que el testador haya hecho testamento, pero para ratificar lo establecido por el llamamiento legal. Reitero entonces como última enseñanza de esta clase, el derecho de representación solo juega en materia de sucesión intestada, por eso lo estamos estudiando aquí. ¿Sí? En el llamamiento para descendientes, sin límites, para los colaterales hasta el cuarto grado, pero en materia de sucesión testamentaria, supongamos que haya algún heredero instituido o algún beneficiario de un legado, ante premoriencia, indignidad o renuncia de ese beneficiario de alguna manda testamentaria, no opera la representación. Salvo, reitero, que el propio testador haya dividido los bienes de su herencia, ratificando, digamos, o manifestando que lo son de igual manera que lo establecido por el llamamiento legal. Muy bien, ahora sí, me despido, no los demoro más. Muy buena semana final de estudio de segundo parcial. Éxitos para todos. Chau, chau.